Muy buenas tardes, gracias por estar una vez más con su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso. Hoy vamos a hablar de este gran país. Para mí, lo reitero, aunque a algunas personas puede no gustarle, el mejor país del mundo, con sus defectos y virtudes, porque la perfección no está sobre la faz de la tierra. Pero antes de hablar de Estados Unidos con mis dos ilustres invitados, quiero hacer mención a algo que me duele profundamente y creo que a toda persona con decoro debe angustiar y doler. En Cuba acaba de cumplir 30 años de cárcel. Oigan la cifra, 30 años de cárcel. Miguel Díaz Bouza, un cubano que desembarcó en el año 1994 para derrocar al régimen totalitario castrista. Ese hombre cumplió su condena. Él cometió, en base a las leyes del régimen castrista, un delito y por supuesto tenía que ser sancionado desde esa perspectiva. Cumplió la condena, 30 años, una cifra horrenda realmente. Como preso se lo digo, estar un día es más que suficiente, estar 30 años es horrendo. Bueno, no solo cumplió 30 años, lo cumplió el 15 de octubre último. Este señor hoy, 18 de octubre, sigue en prisión. O sea, no solo cumplió 30 años de prisión, y me repito, sino que después de haberlo cumplido, sigue preso. Aquí tienen ustedes, para esos que defienden al castrismo, que desgraciadamente los tenemos aquí en esta ciudad, aquí tienen ustedes un crimen más de la dictadura totalitaria castrista. Perdónenme la emoción, pero es algo que me duele profundamente y repito, a cualquier persona con decoro me parece que debe ocurrirle otro tanto. Gracias. Vamos al programa. Mis invitados de hoy son Isadora Velázquez, abogada de inmigración. No vamos a hablar de inmigración. Y Daniel Pedreira, que es profesor de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida. Son dos personas que están estrechamente vinculados a la sociedad estadounidense. Isadora nació en Puerto Rico. Es difícil encontrar una tierra extracontinental tan ligada a Estados Unidos como Puerto Rico. Y Daniel Pedreira, aunque es cubano de origen y por voluntad, nació aquí en Estados Unidos. O sea, son dos personas que pueden hablar con mucha propiedad de esta gran nación. Vamos a conversar con ellos y les pregunto, ¿cómo ven a Estados Unidos y hacia dónde va, Isadora? Es preocupante la situación que estamos viviendo ahora. Es verdad que lo decimos todos los tiempos, más durante un año electoral, podemos ver cosas para preocuparnos. Pero en este año en particular, lo que a mí me preocupa de cómo vemos los Estados Unidos es que siempre se ha vendido como un líder de la democracia. Es más, sus campañas en países externos ha sido el mensaje, tratar de llevar la democracia, tal vez a veces de manera un poco abrupta o sin entender bien a dónde lo lleva, pero ese ha sido el lema que ha hecho esta nación tan poderosa. Y algo que en mi humilde opinión pienso que se está viendo afectado en estos momentos, más allá de lo que podemos ver de la relación Puerto Rico-Estados Unidos, que es en mi opinión altamente controversial, pero en sí el país, el llamarte líder de la democracia en este momento no sería una terminología, en mi opinión, correcta, y eso es lo que me preocupa. ¿Tú crees que no tenemos democracia en Estados Unidos? Creo que la democracia ha pasado a un segundo plano, algo que era una preocupación, o que debe ser una preocupación para todo ciudadano americano, ahora se vuelve una preocupación para personas que se consideran la élite, y yo entiendo que la economía es algo que siempre debe ser un tema importante, nuevamente más allá en tema de elecciones, pero el que ignoremos, minimicemos eventos tan serios como son enero 6 y el que sigamos con retóricas de elecciones robadas sin ver cómo ese tipo de mensaje afectó seriamente y afecta seriamente hoy mismo lo vemos en Venezuela. Tiempo, te lanzas al ruedo enseguida. Es que me desespera, me preocupa que la democracia sea algo de la élite y no algo para todos. Pedreira, ¿hemos perdido democracia en Estados Unidos? Yo soy un poco más optimista en el sentido de que no creo que hemos perdido democracia en el sentido de las instituciones, o sea, el sistema democrático. Lo que sí se ha, no sé si perdido, pero por lo menos erosionado a un nivel significativo es la conciencia cívica del pueblo estadounidense. Creo que tradicionalmente había una conciencia cívica que compartía la mayoría de la población, que a lo que aludía Isadora, y estamos viendo que en sectores de la sociedad, no solo en ciertos estados, ciertas regiones, sino en todas partes, estamos viendo que hay sectores de la sociedad
que prefieren el beneficio económico o la estabilidad económica a la estabilidad democrática. O prefieren un candidato que prometa ciertas cosas, no importe lo que hay detrás. Y creo que estamos viendo eso y es preocupante, pero al mismo tiempo no creo que es la primera vez que hemos visto eso en la historia de Estados Unidos. Han habido situaciones peores, como las décadas que llevaron a la guerra civil, ¿no? Esa división que fue aún más violenta y más cruenta. O sea que, en perspectiva, sí, hay una situación difícil en estos momentos en relación a la democracia, pero creo que también han habido peores. Hay una situación para mí muy interesante y muy importante, y es que en los últimos años, yo llevo solo en Estados Unidos 30 años, o sea, no tengo el conocimiento ni la experiencia que tienen ustedes, pero en los últimos años yo creo que el nivel de codicia de la clase dirigente de este país y de los políticos de este país se han acrecentado dramáticamente, por no utilizar todavía el término trágico. El término trágico tal vez lo podamos usar después del 5 de noviembre, pero de momento no lo voy a usar. ¿Tú crees que la codicia ha afectado, ha erosionado esos valores democráticos, ha afectado a la población, al electorado? Creo que es más el manipular, y puede ser que sea basado en codicia, pero no creo que... Yo hasta recientemente siempre he pensado que ambos lados, somos un país bipartidista, que ambos partidos siempre buscaban lo mejor para el país. Y por ende he tratado de ser lo más objetiva mientras aprendo de los Estados Unidos, de distinguir que no importa qué, aunque estemos en desacuerdo, buscas lo mejor para el país. Sí, me encanta el uso de palabra, el decir codicia, porque por primera vez sí me preocupa el sentir, tal vez está buscando lo mejor para el país, pero tal vez está buscando más el beneficio de tu control. El acusar de, por ejemplo, elecciones robadas. Obviamente difiero al doctor, porque sé que él es profesor en ciencias políticas, pero yo que estudié ciencias políticas me atrevo a decir que es la primera vez en la historia de que vemos esta acusación tan cruda, repetida, de elecciones robadas, que puede estar influenciado por codicia. Me parece que es una explicación muy razonable, pero es preocupante. Pero yo miro la codicia desde el ángulo económico. La codicia ha pasado por los políticos. Ahora mismo aquí en la ciudad de Miami acaban de aprobar una ley que, según tengo entendido, está en discusión, en la cual los comisionados de esta ciudad van a poder tener una pensión de por vida. Sí. O sea, algo para mí absurdo, honestamente. José Martí escribió: la patria es ara, no pedestal. Y eso sirve para la política, porque en la patria hay que hacer política. Y los políticos nuestros tienen que convencerse que esto no es un pedestal, es un lugar para trabajar. Que hay que comer y que hay que pagar las cuentas, nadie duda de eso. Pero tú no te puedes adjudicar por 7 años de trabajo una pensión vitalicia de por vida. Pero la codicia política siempre ha estado presente, lo vimos en estos políticos. Pero yo creo que ha crecido que, más en los últimos tiempos. Yo lo que creo que lo preocupante es que es cuando llega el nivel presidencial. Cuando vemos políticos de historia, lo vimos en nuestro presidente actual, por ejemplo, el señor Biden estuvo como senador muchísimos años, lo vimos hasta en la elección de vicepresidente, alguien que ha estado como gobernador, como senador. Estamos tal vez acostumbrados a estas personas que viven su vida política. Ese lado de codicia yo por lo menos puedo entender, justificar personas que sienten su deber al servir al público. La codicia de poder es la que no puedo justificar. Esa es la que a mí me asusta, porque es la que utilizan para justificar nuevamente elecciones robadas. No importa cuánto media, la prensa o los medios justifiquen que no es así, se sigue repitiendo la misma mentira y lo apoyamos, nadie lo corrige. Eso a mí me preocupa. ¿Qué tú opinas, Daniel? Sí, o sea, yo también veo la codicia como tal en términos económicos, o sea, que sí, tocando esa parte se ve y bueno, afecta a toda la sociedad. Pero hemos visto esa codicia acrecentando durante varias décadas, porque estuvo hace como 20 años, 15, 20 años el debate
y la discusión política sobre la financiación de las campañas y la cuestión de los PACs y los super PACs, y entonces Washington tratando de regular, o sea, algunos intentos como cuando John McCain y el senador Feingold trataron o pasaron la ley para regular de dónde vienen esas contribuciones, cuáles son los límites de esas ¿Y contribuciones. eso es válido que se regule? ¿Tú consideras que es prudente y conveniente? Yo creo que en el sentido de por lo menos tener transparencia es importante. Ya el debate de la cifra en términos de dólares, ya eso es una cuestión política y tendrán sus discusiones por eso, pero en el sentido de la transparencia, que es tan vital para Estados Unidos, para cualquier democracia, es importante tener cierto mecanismo por cual un político que recibe cifras de donaciones diga por lo menos de dónde vinieron. Y no tanto porque vayan a estar alguien viendo, lo donó esta persona que, bueno, no es conocida, o lo donó este otro político, lo que sea. Más bien, en estos momentos lo estamos viendo y estamos hablando más de esto, pero en situaciones donde y si el dinero está viniendo de un país extranjero, si está viniendo de China, de Rusia, a través de agentes que tengan, o sea, esas situaciones son las que precisamente requieren leyes como esa. Yo creo que si nosotros nos preocupamos porque en un país latinoamericano un presidente salga electo por el dinero de la droga, del narcotráfico, debemos preocuparnos también, mucho más todavía, de dónde sale el dinero de los candidatos a cualquier posición electa en los Estados Unidos. Yo creo que sería tener una doble moral. Me preocupo por lo que pasa en Colombia, en Venezuela o en Argentina, pero no me interesa lo que pasa con los dineros electorales en Estados Unidos. Pero lamentablemente la Corte Suprema ha dicho estos famosos PACs que pueden donar dinero sin decir de dónde vinieron los fondos porque son compañías privadas. La Corte Suprema dice el derecho de la libertad de expresión. Era un derecho que para mí lo apoyaba de una manera a mí ciega. Para mí la libertad de expresión es una de las bases, nuevamente, igual que la democracia que hace este país, espectacular. Pero ya cuando se elimina ese control que mencionamos y la Corte Suprema lo apoya, nuevamente es preocupante. Bueno, pues hay que decírselo a la Corte Suprema, se equivoca entonces. Estoy de acuerdo. Obama Porque trató. el hecho de que sea la Corte Suprema no quiere decir que sean infalibles. Es así. Pero vemos que decisiones que se están cambiando en la Corte Suprema son tal vez decisiones recentes o que en mi opinión tal vez no deberían importarnos tanto como desde el aborto, pero decisiones como esta la ignoramos. A mí lo que me llama la atención es la politización de todas las instancias de este país. Y ahí es donde caigo en el término de la codicia, o sea, el derecho de gobernar, el afán por gobernar, por controlar, por dictar. Por ejemplo, se ha dicho con frecuencia que los demócratas quieren acrecentar el Tribunal Supremo. ¿Es así? Yo considero eso totalmente inapropiado. Porque eso es más política todavía, porque los demócratas van a poner, ahí los otros tanto harían los republicanos, van a poner a los jueces que se ajustan a sus postulados políticos. Es una crítica, lamentablemente ahora mismo sí estamos viendo en la Corte Suprema que tiene un toque político desagradable. Vemos noticias que nuevamente no deberían importarnos sobre qué bandera un juez vuela por enfrente de su casa, el significado de las banderas. Y eso me parece que la manera de controlarlo es exigirle a la Corte Suprema esa neutralidad que debería tener, que tuvo por muchos años y que perdió. Es verdad que en la Corte Suprema, y lo vemos en las decisiones durante los tiempos de los derechos civiles, siempre ha tenido alguna otra persona que es vocal en sus ideales políticos, pero los ideales políticos nunca deberían ser tan obvios, en mi opinión, y tampoco no deberían influenciar la decisión. La decisión debe ser basada en la ley. En esto estoy de acuerdo con el juez Scalia, que aunque ideológicamente, admito que somos puntos opuestos, esa mentalidad que él tenía de seguir la Constitución hasta el momento de su muerte me parecía objetiva y correcta. Eso ha desaparecido, le damos ese tono de mi opinión que la Corte Suprema no debería tener en su opinión. La ley dice esto, debe actuar en base a lo que está prescrito por la ley. Correcto, eso se ha perdido y es preocupante y nuevamente no lo hablamos. Vemos una decisión que sale, vemos noticias tontas en verdad y las ignoramos. Daniel.
Bueno, creo que parte de esa ignorancia es precisamente que yo, por lo menos mi experiencia, y me imagino que la experiencia de estudiantes en diferentes partes del país, con algunas excepciones, la educación, vuelvo a la educación cívica, pero específicamente en las escuelas, no se ha enseñado. O sea, correcto, se enseña, por lo menos en la Florida, cuando yo estaba, que creo que todavía es igual, un año de lo que le llamaban cívica, que es el gobierno en séptimo grado. Como un muchacho en séptimo grado no está prestando atención a cómo pasan las leyes y cuál es el proceso. Y después en el bachillerato, un semestre, no es ni un año entero. Entonces, y ya después, bueno, en la universidad, ahora sí, en la Florida, por ejemplo, hay regulaciones de que para graduarte tienes que tomar un curso de gobierno estadounidense. Pero fuera de eso, muchas personas o no pasan por la escuela o los pasan por esas clases. O sea que no, o sea, la democracia para que funcione no es que las reglas democráticas se impongan por parte del gobierno, sino que la población también tiene que internalizar esos valores democráticos para después poder ejercer como una sociedad democrática. Y si esa educación no empieza no solo que empiece de una edad temprana, pero que se repita, se recalque, se internalice de parte de la población, vamos a ver los problemas que estamos viendo. ¿Tú consideras entonces que hay un deterioro del civismo? Sí. Muy severo. Sí. Sí. Deterioro del civismo, y creo que apenas nos estamos dando cuenta del problema y hay algunas soluciones que se están llevando a cabo, pero de nuevo, en algunas partes no es a nivel nacional. Exacto, y ese apenas es nos el estamos problema. dando cuenta, pero muy pocas Sí. personas lo preguntan, lo discuten, lo tomamos por alto, por sentado, y Sí. seguimos adelante. Esa caída de la conciencia cívica, ¿tú consideras que está incidiendo en los partidos políticos y en los políticos profesionales? 100%. Es algo que yo por lo menos veo y comparo elecciones y creo que es un fenómeno que nuevamente hemos visto, tal vez en la historia podemos ver instancias, Nixon, errores políticos del pasado, pero me atrevo a decir que hasta la campaña de Mitt Romney y Obama teníamos una campaña que tal vez era popular, porque obviamente Obama le dio ese toque popular, social media, etcétera, pero se seguía Como buen manteniendo populista. Populista, correcto. Como buen populista le dio el carácter que le dan Exacto. los populistas a todas las campañas. En este momento tenemos dos candidatos populistas. 100%, 100%. Trump es el ejemplo. Y la señora Harris también. Y hay que seguir Ambos. lo que me parece curioso es como ambos siguen bueno, esto te funciona a ti, yo lo voy a hacer también, aún sin darse cuenta de cómo por Es lo que menos se yo lo veo. reproducen en gran medida, se reproducen las estrategias tanto en un lado como en el otro. Y es lo que le quita, aunque con Obama y Mitt Romney se pudo mantener yo veía una campaña civil en que discutíamos. Sí, indiscutiblemente había otro nivel, otra instancia. Ahora eso ya no existe. Y yo personalmente culpo un poco a lo que es social media, lo que consumimos, que ya no buscamos noticias objetivas, ya no buscamos esa educación que necesitamos, sino buscamos a alguien que va a estar de acuerdo con lo que yo escuché, con lo que alguien me dijo, y no ignoramos lo que pueda estar en desacuerdo con lo que pienso. Yo creo que lo más preocupante que yo he visto en esta campaña en cuanto al término de civismo fue la reacción de muchos comentaristas, incluso muchos estudiantes, muchas personas cuando el debate vicepresidencial. Que el comentario después fue, ay, qué debate más cívico, más tranquilo, más tradicional. O sea, que esa sea la excepción a la regla. En los Estados Unidos dice todo del Bueno, a mí lo que problema. me llamó la atención de los debates fue el bajo nivel de las preguntas. Interesante. Yo estoy de acuerdo, pero a mí lo que me frustraba era el sentir, ok, si ya sabemos que va a ser una pregunta baja, cae en el candidato el poder reclamarte y decir, estás mintiendo, estás diciendo lo contrario. Es lo que obviamente nos frustró a todos cuando vimos el debate con Biden y Trump, que Biden no pudo dar esa respuesta de exigir. No, pero yo creo que por problemas de salud. Yo creo que, yo estoy de acuerdo. Que realmente Biden estaba fuera de juego y sigue estando fuera de juego. Y lo digo con pesar, porque como dije en el programa que compartimos, yo tengo la misma edad que tiene el presidente. Y me veo en esa situación y realmente me sentiría muy mal. Noche y día. Pero me da mucha pena eso. En debates que continuaron, por lo menos el debate de vicepresidencial, a mí me encantó
a mí también me gusta la política, así que tómenlo de quien viene. Pero me encantó, pero me hubiera gustado tal vez esas preguntas un poco más profundas, elabora un poco más. Las preguntas son muy superficiales, las hacen como para tontos. La hacen para ratings, se vuelve un show de televisión y no algo para el público, y es una falta de respeto al votante. Por eso Vargas Llosa dijo muy acertadamente la comunicación, más o menos parafraseándolo, es la parte del espectáculo. Sí. Y es lo que estamos mirando. Sí. Lo que estamos mirando es periodistas que más que informar, lo que pretenden es llamar la atención alrededor de su persona. Sí. Y en eso comparto tu crítica a las redes sociales. El deseo de vender y saber que esta ideología es la que vende a mi audiencia, de ser así, entonces no te puedes, en mi opinión, y admito que no soy periodista. No puedes ser honesto, no te puedes llamar sincero. periodista, punto. No tienes la ética periodística que necesitas. Y ahí también nosotros, como los votantes, los que consumimos, tenemos que exigirle a... No podemos buscar todas nuestras noticias en Facebook. Yo trabajé en una emisora muchos años donde se le vendía el tiempo a las personas que tenían dinero para pagar ese espacio de media hora. Y realmente aquello daba vergüenza, porque eran individuos que tenían el dinero, como era aquella anécdota cubana, tú tal vez la conozcas, del hombre que le dijo al empleado, ve y llévale este papel a fulano y dile que me mande un saco de harina, y escribió harina sin H. Y entonces le dice al empleado, fulano, usted escribió esto sin H, y él le dijo, está bien, déjelo así, escríbelo tú con 3 H y pídele a la harina a ver si te la va a dar. Y tienen el dinero para pagar el espacio, pero no tienen la competencia, la habilidad para expresar ninguna idea de manera coherente. O el trabajo, el ser periodista es un trabajo difícil. Lo vemos en países como México, es un ejemplo de cómo el periodismo es un riesgo. Ahí son héroes los periodistas. Definitivamente. Arriesgan la vida. Pero el periodismo es la élite porque son quienes nos comunican lo que necesitamos saber. Y eso también va a las preguntas que se hacen en un debate. Un periodista tiene que ser, no digo duro, pero sí exigir que sepamos pólizas. A mí no me importa. Pero ahí no culpo tanto al periodista, sino como a los productores. La mayor parte de las veces los que mandan en los programas no son los periodistas. Es verdad, es verdad. Son los productores, que son los que tienen el reflejo del interés de los dueños de la emisora y te dicen hasta lo que tienes que preguntar. Una de las grandes cosas que tiene este canal es que no le dicen a uno lo que hay que preguntar. Uno pregunta acertada o desacertadamente, como me ocurre a mí el 99% de las veces, pero uno pregunta lo que uno cree que debe preguntar. Lamentablemente eso ya es muy poco. Y creo, bueno, no sé si tienes la suerte de saber de algún canal o algún medio que no tenga esa objetividad que falta. Esa objetividad ya no existe, en mi opinión, y es lo que lleva a esta falta de civismo y a tener nuevamente, como empezamos la conversación, la democracia en juego. Y eso afecta, volvemos a los partidos políticos muy profundamente. Y lo ignoran, no lo hablan, o si lo hablan, se vuelve un tema político, lo cual no debería ser la democracia de ambos partidos por igual. Pero lamentablemente ahora lo vemos como un tema político y de la élite, que es más preocupante aún. Bueno, Daniel Pedreira, ¿cómo tú ves las elecciones? Bueno, en el sentido técnico, creo que todo el mundo diría No te me vayas por la tangente. No, bueno. ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo la veo en tú dices el resultado de las elecciones? Sí, como tú lo aprecias, en tu opinión. Bueno, el resultado yo creo que va a ser no solo una larga noche, sino noviembre va a ser un mes largo y quizás el resto del año va a ser largo, en el sentido que hay como vimos hace 4 años, hay un proceso que a todo el mundo hasta hace 4 años se le olvidaba que sucedía, ¿no? Que no es las elecciones nada más y después la toma de posesión, sino hay una certificación de votos, hay un proceso constitucional, un mecanismo constitucional. Creo que dependiendo quién gana, ese mecanismo, no creo que vaya a haber la interrupción que hubo necesariamente hace 4 años, pero creo que se va a cuestionar otra vez la elección. ¿Por ambas partes o solo por la parte del presidente Trump? Yo creo que... Si el presidente Trump gana, no va a cuestionar las elecciones. No, sí. Yo creo que puede haber chance de que Harris la cuestione, pero creo que es más alta la probabilidad que él la cuestione. Y ahí es ver cómo reacciona él, o sea, aparte de cuestionarla, qué medidas toma y cómo reaccionan sus seguidores. Y digo sus seguidores
me refiero a sus seguidores más militantes. ¿Y tú cómo la ves? Extremadamente reñida, todavía estamos dentro del marco de error, aún en los estados claves. Lo bueno de estas elecciones, de la manera que son, es que educan a las personas. En la última elección me llamaba la atención la cantidad de personas que no entendían el colegio electoral, cómo funciona, por qué existe. Te obligan a aprender. Exactamente. Sí creo que estoy de acuerdo con mi compañero de que estados como Pensilvania, por ejemplo, como cada estado tiene su propia manera de contar votos, Pensilvania puede ser un estado que lleve a que la elección dure todo el mes. Pero va a ser una elección reñida. Al mismo tiempo hay que recordar que en la elección Hillary Clinton-Trump la pensábamos más reñida y salieron las personas del closet, ¿no? Los que dicen esto no es popular decir, votar de esa cierta manera. Por ende las encuestas ya no son tan valiosas como antes y que me llamaría la atención quién va a salir del closet a mostrar su voto de cierta manera como no lo dijo en las encuestas antes. Yo también aprecio, este programa se llama Opinión, así que voy a dar la mía. Yo las aprecio muy crispadas. Son dos candidatos bien pugnaces y no sé cuál va a ser el resultado. Yo tampoco. No lo sé, no me lo imagino, pero ojalá gane el mejor, que no veo a ningún mejor por ninguna de las dos partes. Soy muy honesto porque creo que como comunicador uno está obligado a decir lo que uno piensa. No veo lo mejor por ninguna de las dos partes. Yo tengo mi elección, como cada uno de ustedes la tiene, pero me la reservo porque es un derecho que uno tiene a reservársela para no ejercer influencia sobre terceras personas. Daniel, nos queda un minuto. Bueno, yo creo que lo triste del caso, y creo que quizás estemos en una situación similar y conocemos a muchas personas que están en situaciones similares, es que lo triste es que en vez de tradicionalmente escoger al que nos gusta más, aquí es escoger al que menos mal nos cae, ¿no? Estamos y eso es lo que se oye. Has hecho una fotografía excelente, Isadora. Estoy de acuerdo, estamos escogiendo el que menos nos disgusta. Pero tú, una demócrata, diciendo eso. Pero yo admito que para mí, y esto nuevamente es mi opinión, la diferencia es clara. Lo siento, una persona que pone en juego democracia, que nos insulta regularmente como latinos, y aquí me sale, lo siento, el lado demócrata y pido disculpas, que nos insulta, que nos humilla, que dice que los inmigrantes somos malas personas. Yo no puedo, más allá de que argumenten economía, yo no puedo apoyar a una persona que critica a mi gente. Ese es mi punto. Daniel, ¿tú? ¿Te reservas el voto? Yo me voy a quedar callado, pero creo que lo que estamos viendo es que todo el mundo dice, ay, es que este es tan malo, pero entonces, o sea, de cualquier lado escogen, pero a regañadientes. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Ojalá podamos hacer un nuevo programa, si están ustedes de acuerdo, antes de las elecciones, aunque están ya en la puerta. Gracias a Velázquez por estar acá, a Pedreira también, y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo. Tengamos presente siempre, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Hasta el próximo domingo y gracias. Gracias.